¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos tristes y contentos. Tristes porque se acaba la primera temporada de Pichilemundo y contentos por la gran sintonía que hemos tenido durante todos estos meses, durante los más de 10 capítulos y los más de 20 invitados o 30 invitados que tuvimos y que estuvieron viajando alrededor del mundo, alrededor de Chile y también alrededor de nuestra comuna. De verdad, muchas gracias. No pensábamos que este proyecto iba a aprender tanto. Hay mucha gente que nos está llamando y tenemos una lista de espera así gigantesca de gente de Estados Unidos, de gente que está en Europa, de gente que está en Pichilemu, de gente que está en Chile, en el norte, en el sur, que quieren participar de este proyecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada, vamos a reagendar nuestros contactos y vamos a comenzar la segunda temporada de Pichilemundo en breve tiempo más, muy corto, ¿eh? Así es que no se desesperen. Y para esta ocasión vamos a cerrar nuestro Pichilemundo con Pichilemundo Cultural, porque clasificaron estos dos historiadores locales, Jorge Galás González y Álvaro Álvarez, quienes nos van a comentar. Vamos a cerrar esta primera temporada con algo más de nuestra historia, porque es necesario conocer la historia. ¿Quién no conoce, quién no sabe su historia, no puede caminar hacia el futuro? Alguien dijo por ahí. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a el último capítulo de esta primera temporada de Pichilemundo. Jorge. Muy buenas noches, Vasco, buenas noches, Álvaro, y esperemos que este último capítulo tenga contenido y tenga una conversación grata y obviamente podamos comprender y entender algunos antecedentes históricos y también aprender de Álvaro con respecto a lo que él va a hablar. Álvaro Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto poder saludarte a ti, a todos los televidentes, que de verdad para mí ha sido sumamente grato ser parte de este proyecto. Gracias por la invitación, gracias por confiar también en la gente joven, porque la verdad es que ha sido muy grato encontrarse en la calle las pocas veces que salimos y, oye, sé que te he visto en la tele ahora, me gusta lo que ustedes están haciendo, me gusta mucho el proyecto, así que en ese sentido estamos sumamente agradecidos. Yo por lo menos estoy muy agradecido de este espacio, un espacio que creo era merecido por los jóvenes y también que tenemos mucho que poder aportar y con la humildad, claramente, de que no lo sabemos todo, y en ese sentido nosotros no podemos darnos como de los grandes eruditos de esta zona, pero simplemente queremos aportar de este pequeño espacio, y gracias a ti también, Vasco, por toda la gestión y por traer entonces gente joven a trabajar acá en tu proyecto. Sí, no, yo de verdad esto es recíproco. Empezó como una entrevista que nos surgió a nosotros, viéndolo a usted en redes sociales, y terminó ya en 3 capítulos que hemos hecho con ustedes, porque la gente nos ha escrito y también nos ha dicho que no tenían idea de que habían tan buenos historiadores pichileminos. Y entrevisté también a Juan Marcelo Mella, quien había visto el programa y también nos comentó que le encantaba que Sabia Joven se interesara. Para nosotros es tremendamente importante esto porque, insisto, la historia nos convoca, y la historia de Pichilemu, sobre todo para uno que es pichilemino como ustedes también, es rico recordarla, saberla y aprender para que vayamos generando identidad. Exactamente. Jorgito, tú que estás en la mina San José. En la mina San José. Bueno, eran 34, se les quedó uno parece adentro. Ya vamos a llamar la cápsula de su carrera. Vamos a dejarlo. Sí, no, pero está bien. Ya. Oye, vamos a entrar de lleno porque lo voy a sacar al pizarrón. Jorge en el último capítulo dijo: yo les voy a traer la historia electoral de Pichilemu, y el Álvaro Sebastián dijo: yo le voy a contar algo de Ciruelo, porque es tremendamente importante lo que nos traen ambos, y también porque Ciruelo partimos por acá, es un pilar fundamental dentro de la historia de nuestra comuna, ¿o no, don Álvaro Sebastián Álvarez Pérez? Lo primero que vamos a decir entonces es que si hablamos de la historia de Pichilemu, vamos a toparlo más o menos a lo que va a ser a finales del siglo XIX. Pero si queremos conocer la historia de este terruño de verdad, tenemos que comenzar a buscar y a rebuscar, porque hay muy poca información, y ya lo hemos dicho, yo siempre alego con el tema de las fuentes, porque hay muy poca fuente que poder trabajar, pero lo poco que hay entonces está en el Archivo Nacional, ahí están todos los archivos de Intendencia, y hemos estado trabajando allí, y hemos reconstruido
esta historia de este pequeño terruño del secano costero de Colchagua, y a partir de eso hemos descubierto entonces que Pichilemu no se explica, no se entiende sin la historia de Ciruelos. Y por eso que es tan importante, más que recordar incluso la historia, hay que valorar la historia, porque muchas veces vemos a Ciruelos como una localidad donde se hace una festividad, pero hay que entender que esa festividad tiene cientos de años realizándose todos los años en el mes de noviembre. Y cuando hablamos de San Andrés Patrono, no viene solamente de cuando se crea la parroquia, a mediados más o menos del siglo XIX, sino que viene una festividad mucho anterior a eso, y que la historia de Ciruelos nace y está ligada a un pueblito que está un poquito más hacia el oeste, que es el pueblo de indios de Ciruelos. Porque sí, porque ya lo hemos dicho, en el año 1536, cuando llegan los primeros conquistadores con Diego de Almagro, y se iban a ir de regreso, porque creo que le había ido mal con el negocio por acá, donde fueron a encontrar sal para poder salar un poco de carne y volver entonces al Perú por la ruta del desierto, una ruta bastante dura, pero mucho menos que la ruta de la cordillera que habían tomado para venirse hacia acá. La encontraron acá, en el marisma de Cahuil. Es decir, ya habían indígenas que estaban trabajando la sal. Por eso que es tan importante entender que desde allí comienza esta historia de Pichilemu. No comienza con lo que fue la guerra civil del año 1891, y que ya hemos dejado en claro la importancia que tuvo, sino que comienza con estos primeros conquistadores. Estamos hablando del año 1536, y de allí en adelante se forma el pueblo de Ciruelos. ¿Para qué? Porque había que poder transformar y traer a esos indígenas a la religión católica. Y entonces, desde esta merced de tierras que se va a dar en un inicio, finalmente va a proyectarse el pueblo de Ciruelos, y que va a tener una importancia fundamental en esta zona aproximadamente durante 300 años. Toma. Ahí, ¿Algo que acotar, don Jorge Galás González? No, Esto es para empezar. Eso Esto es para solamente para empezar, sí. Así que le quiero preguntar con respecto a la hacienda, en este caso, que Ciruelo pertenecía después en el siglo XIX a la hacienda del Puesto o a la hacienda de Petrel. Eso quería yo saber en este caso. Oye, una vez, mira, te voy a contar una anécdota muy entretenida. ¿Ya? Una vez, un congreso de historia regional en el año 2011 en la Universidad de Tarapacá, Arica, donde se hablaba de esta cosa que estaba un poco de moda, que hablaban de la historia regional. Y habían varios cracks de la historia nacional ahí exponiendo, el doctor Silva, estaba Villalobos, y humildemente aquí su servidor fue a hablar de un caso atípico dentro del campesinado chileno. ¿Por qué razón? Porque Ciruelos, pese a la creencia que pudiésemos tener de que fue parte de algún fundo, Ciruelos fue casi una república independiente. Era un lugar que era autónomo y que se va a gobernar solo y solamente gracias a lo que es la labor de los campesinos y posteriormente la labor del subdelegado, y donde pueblos, o en este caso el Fundo San Antonio de Petrel, el Puesto y otros más, no van a tener injerencia, y que finalmente se va a desarrollar durante 300 años de manera muy independiente, y que solo y solamente va a comenzar a ser como enemigo de estos latifundistas cuando los intereses de proyección en cuanto al tren comiencen entonces a toparse con Ciruelo, porque era obvio, si Ciruelo tenía la importancia que nosotros veíamos ya durante estos 300 años de historia que ya tenía Ciruelo, era obvio que la proyección del tren tenía que ir hacia el sector de Cahuil, porque ahí estaba la industria de la sal. Pero para el señor don Daniel Ortúzar eso no era un buen negocio, y por esa misma razón comienza la lucha con Ciruelo. Pero Ciruelos es y nace como parte de lo que nosotros llamamos en la época de la conquista las mercedes de tierra. ¿Y a quién se le va a entregar? A un conquistador que la verdad las cosas que nunca tuvo ningún interés por esta tierra, que era el señor don Sebastián Estaloza. Sebastián Estaloza era dentro de los primeros conquistadores que vino con Valdivia, y se le asignó toda esta merced de tierra, que es todo más o menos la zona cercana de acá Colchagua. Pero él finalmente vende esos terrenos a un teniente, ya
ya que se llama Nicolás Arraño, y le vende aproximadamente 200 cuadras, y el teniente Arraño después va a dividir en parte de su familia y luego también va a venderle a la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? Porque ya lo dijimos, la iglesia tenía como misión evangelizar a aquellos indios que estaban ahí sacando la sal y que no solamente hacían negocios, sino que también había que llevarlos por el camino de la fe. Y así entonces como Ciruelo comienza ese trajín, pero comienza alejado de lo que van a ser entonces los grandes latifundistas. Y entonces en el año 2011 yo expuse este pequeño tema humildemente con este pequeño pueblo, que yo lo llamo el pueblo de Calle Larga, y de hecho yo todavía recuerdo la cara de don Osvaldo Silva al lado mío diciéndome: oye chiquillo, te pasaste. Buena, muy bien. Sí. Oye, o sea, podríamos decir que ciruelos, bueno, el nombre claramente está porque habían algunos ciruelos, debe tener por lo bajo 300 años. Sí, más o menos. De hecho, lo que es la primera repartición lo estamos hablando del año 1634, ¿ya? Y luego posteriormente vienen otras reparticiones y ya más o menos para el año 1720 y algo hay otras reparticiones, y las que ya nosotros tenemos datadas en cuanto a papel y que están en el conservador de notario de San Fernando, están en el año 1763. Ya, es decir, hay una parte del origen de Ciruelo que, claro, está entregada así a palabra, pero posteriormente ya para el siglo XVIII las cosas comienzan a tener un carácter más legal, y allí no solamente vamos a ver ciruelos, sino que aparece también un montón de pequeños fundillos ya que se van a dar en la zona, y eso ya lo vamos a poder ver y lo tenemos datado respecto a los archivos que están también guardados en cuanto a la notaría en San Fernando, y que incluso habían algunos que en algún momento se perdieron en un incendio, ¿ya? Que es típico que acá en Chile las cosas se pierdan en incendio, ¿ya? No es por tirar palos, pero cuando estaban los proyectos del tren también otro proyecto que el que iba por Cahuil y Ciruelo también se quemó en el Congreso, ¿no? Digo yo que las cosas pasan. Mira, interesante. Llegamos a Ciruelo, que Ciruelo podría denominarse como el padre de Pichilemu, o la capital antigua de Pichilemu. Y después pasamos a si era el fondo del puesto o no, y entramos ya a San Antonio de Petrel, con este latifundista, don Daniel Ortúzar, ¿no? Y ahí entramos ya a la parte política, porque el primer alcalde, o en ese momento se decía regidor, era don José María Caro, padre del cardenal, Sí. y de ahí empezó ¿cómo se llama? Un desarrollo político, donde la mayoría eran latifundistas o propietarios de tierra, o no, don Jorge administradores, Galás. más que nada. Obviamente, como tú lo planteas, Vasco y Álvaro, el primer alcalde de Pichilemu fue don José María Caro Martínez, entre los años 1894 hasta 1906. Los alcaldes en sí eran electos por 3 años, tenían reelección indefinida. Obviamente los que elegían a los alcaldes eran los inquilinos en este caso, porque el latifundista le entregaba un voto a cada inquilino para que fuera a votar, porque estaba en parte por eso Bueno. por eso fue la crisis del parlamentarismo en este caso, la crisis entre 1891 a 1925, porque hubo mucho cohecho, también hubo mucho acarreo, que exista estabilidad en este caso, no está legitimada por la ley. Entonces en ese periodo el poder electoral pertenecía al latifundista, pertenecía al terrateniente, lo que plantea Salazar en un libro que es La historia de los municipios, que lo hizo el año 2018, que habla desde 1891 a la fecha. Este primer periodo se gestó hasta 1927. Obviamente el primer alcalde fue don José María Caro Martínez, como yo te lo mencionaba, y eran 3 alcaldes y 5 regidores más el secretario y más el tesorero que administraba. ¿Y cómo se ponían de acuerdo? Obviamente era todo propiedad del latifundista, porque el municipio en sí estaba en una hacienda. Por ende, todo era propiedad del terrateniente en este caso. No había decisión o oposición en ese momento, porque el partido que gobernaba en ese momento era el Partido Conservador. Ningún partido de izquierda, ni menos liberal en ese caso. Sí, hay estas cosas bien interesantes que menciona Jorge, porque, a ver, hay que un poco contextualizar el tema, porque a mí, si yo escuchara lo que estamos relatando, alguien me podría decir, a ver, mira, y
Y si supuestamente Ciruelo tenía tanto poder, ¿cómo llega finalmente el latifundista a poder gobernar tan fácilmente? ¿Ah? Porque si supuestamente tenemos una historia de Ciruelo que tiene una autonomía y todo lo demás, ¿dónde se quiebra eso? Y eso se quiebra por la fuerza, es decir, cuando se hace la reforma a la reforma de la Constitución del año 1833, a eso a mediados más o menos del siglo XIX, un poquito más pasado, de mediados del siglo XIX, estamos hablando de la reforma del año 1874, donde se amplía un poco el sufragio, y que incluso la parte de los liberales estaba a favor de ampliar el sufragio y los conservadores estaban en desacuerdo. Pero después, cuando vieron que de esa manera podían ellos controlar completamente el campesinado, ellos lo van a ver como una gran oportunidad. Y eso es bien interesante, porque acá la Junta de Contribuyentes la elegían en Ciruelo, y por esa misma razón tenían ellos el poder. Ahora, ¿qué va a ser lo interesante? Que hasta antes del año 1891 el poder lo ejercía el subdelegado. Y el subdelegado era una especie como de gobernador el día de hoy que podríamos ver, es decir, es un mandato es un mandato ante la municipalidad, del gobierno. Exactamente, es un representante del gobierno, no de los ciudadanos, porque no existía esta cosa de juntas de contribuyentes. Eso, no existían municipalidades en ese sentido de participación, sino que como que el gobierno central mandaba delegados y los subdelegados eran eso. Y entonces cuando se lleva a cabo esta guerra civil, que es la del año 1891, es parte del enfrentamiento que se da, y entonces entre el latifundista con el subdelegado y la gente que está en Ciruelo. Y por esa misma razón, una vez que pierde el presidente Balmaceda la guerra, el subdelegado también pierde poder. Y allí entonces, tal como lo dice Jorge, de manera natural, el administrador del fondo, porque Daniel Ortúzar pasaba entre Valparaíso y acá su fondo, se iba a quedar entonces a cargo del municipio, y por eso que funcionó en su casa los primeros años y que posteriormente va a ser reelegido, y de esa manera entonces uno entiende que se ejercía el control y todas las otras situaciones que se daban respecto a lo electoral, y que durante mucho tiempo, hasta más o menos el año 1925, ya va a ser pan de cada día acá en Chile, y en Pichilemu igual. Entonces, por eso que es tan genial como lo dice, y me recordé lo que dijo Jorge recién sobre el acarreo, porque claro, está el tema del cohecho, y también estaba mucho el acarreo, y son dentro de las prácticas que, ojo, hasta el día de hoy existen. No sé cómo lo hacen, pero todavía existe. El poder del convencimiento. Jorge, ¿y después qué vino? Después de don José María Caro Martínez, ¿qué pasa ahí? Después de don José María Caro Martínez vino el hijo el hermano del cardenal, que era Francisco Caro Rodríguez, que fue alcalde también, entre 1910 a 1915. Y posteriormente don Gustavo Silva Pizarro, él fue alcalde entre 1915 a 1924. Uno de los 5 alcaldes con más años ejerciendo el cargo de alcalde en este caso. ¿Qué son 6? Son 5 personas que ejercieron han pasado la década siendo alcaldes. Primero don José María Caro Martínez, luego don Gustavo, su hijo. Exacto, don Gustavo Silva Pizarro, después don Felipe Iturriaga Esquivel, que él estuvo intercalado en este caso. Estuvo primero como alcalde de facto de don Carlos Ibáñez del Campo, entre 1931 a 1935. Luego fue entre 1944 a 1941 a 1944, y el último entre 1956 a 1959. 3 periodos intercalados. Después, oye, este caso, y la calle Felipe, ni siquiera está pavimentada. Sí, momento, estamos hablando de Felipe Iturriaga, ¿cierto? Sí, Esquivel, sí. Ya, yo conocí al hijo de él, y conozco al nieto también, que lleva el mismo nombre. El hijo de él, don Pito, que se manejaba en el sector El Bajo, ahí en la culata frente de donde está Chico Piña, sí. ¿No? Ahí, por ahí se hablaba don Pito. Oye, Vasco, me gustaría que el Jorge explicara, porque claro, hablamos de los alcaldes, pero y la municipalidad, y que Jorge explique que las municipalidades no son como la pensamos y la creemos y la vemos hoy en día. Aquí quiero yo. A ver, dale. Porque obviamente yo lo dividí en 5 periodos de la historia municipal electoral de Pichilemu en este caso. El primero era del poder electoral del latifundio. Después en 1927, cuando se crea en este caso el Tribunal Calificador de Elecciones,
el 30 de diciembre, en este caso a través del artículo 79, obviamente ahí existe un ordenamiento aún más rígido en este caso, porque existe un tribunal calificador de elecciones provinciales, en donde certifica obviamente a los regidores electos, y entre los regidores, que son en este caso 6, eligen al alcalde. Los regidores eligen al alcalde hasta 1971, que fue la última elección, en este caso municipal, enfocada con estos cargos, alcalde y regidor. Pero igual existían... Eso fue, pero eso ¿Sí? hasta el último, hasta 1991, ¿cierto? No, 1971, porque el 73, obviamente, después son designados los alcaldes. Ahí ese otro periodo. Yo te estoy hablando del periodo, en este caso, entre 1927 a 1971. Que hubieron varias obras importantes en la comuna de Pichilemu. Por ejemplo, la creación, en este caso, de la Casa de Socorros, que era dependiente, en este caso, del Servicio de Salud e Insalubridad, que se fundó en 1940. El hospital viejo, que se le dice ahora. Exactamente, en donde el primer director del hospital... Ahí nací yo. El primer director del hospital fue don Belisario Sánchez, que fue alcalde posteriormente, entre 1959 a 1963. El doctor Sánchez. Exactamente. Durante el periodo de don... Yo no... Sí, dale. Durante el periodo de don, particularmente, que estaba saliendo don Humberto Llanos Martínez y llegó don Felipe Iturriaga Esquivel, en este caso, a la alcaldía. Y ahí obviamente durante el periodo de Felipe Iturriaga se fundó la Casa de Socorros, que es el hospital de Pichilemu, que después se cambió, en este caso, acá a Errázuriz en 1985, durante el periodo de don René Maturana Maldonado. Claro, vino Pinochet a inaugurar ese hospital. Exactamente, Pinochet vino como 3 veces a Pichilemu. La primera fue para la fundación de la provincia en 79, después una del 81 y la del 85. ¿Quién estaba de alcalde en Pichilemu cuando vino el golpe de Estado? Estaba don Washington Saldía Fuentealba, y obviamente a través de un mando militar, parece que el 17 de noviembre lo reemplazó don Carlos Zarreta Íñiguez, en este caso. Zarreta estuvo en un periodo bien pequeño, porque era un periodo de transición, porque después del golpe eran mandos militares que entregaban el poder a las municipalidades, y después obviamente de don Carlos Iturriaga Íñiguez, en este caso fue don Mario Urrutia Carrasco, que era el dueño de la Copec. Don Mario Urrutia. Que fue alcalde entre 1973 a 1976. Ya, perfecto. Oye, muchachos, ¿cómo era? ¿Cuánto fue cambiando los periodos de alcaldicio o el funcionamiento municipal? Álvaro, ¿cómo era antes? ¿Cuándo empezaron con esto de los concejales que venían a ser una especie de mini parlamento fiscalizador y el alcalde? Antes se elegían los concejales al alcalde, después otro periodo el CORA o el CORE elegía al alcalde designado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue mutando eso, Álvaro? Sí, mira, Jorgito estaba pidiendo la manito, así que sí, mira, yo antes de darle el pase a Jorgito, yo lo que sí me gustaría un poco mencionar que cuando hablamos de estos periodos que nosotros los dividimos en cuanto al alcaldicio, hay que ver que todo este primer periodo nosotros lo entendemos más bien como un periodo fundacional y de primera gestión municipal. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando uno escuchaba a Jorge decía, oye, pero se está repitiendo mucha gente, y es porque hay que entender que la participación que tiene el ciudadano que vive en esta zona, digamos que no está muy ocupado en cuanto a querer participar en política. Entonces, exactamente, y sobre todo también hay que entender que el contexto educativo en el cual se da, tampoco digamos que uno dice, ya a partir de esto estamos criándonos con valores, etcétera, etcétera, sino que finalmente va a ir progresando, y la primera etapa, en cuanto hasta más o menos el año 1927, es una etapa donde en realidad si hacemos el viaje en el tiempo, vamos a ver que casi la municipalidad no tiene protagonismo durante esos años, es decir, no podemos ver una especie como de obras que se hicieron, ni nada de esas cosas, sino que más bien era como un poco gestionar y tratar de solucionar casi como un mingaco ya algún problema o situación que se pudiese dar, como por ejemplo el varamiento de jibias, que había que sacarlas de la playa porque si no queda la cochina. Entonces eso más o menos era como lo que se gestionaba durante esa primera época, y posteriormente ya ocurría que después de lo que fue entonces el año 1927, con la nueva constitución del año 1925, ya,
y que comienza a funcionar más o menos en el año 1932 de manera ya más o menos decente. Comienza un periodo que es el que nosotros conocemos como el periodo fundacional, y ese periodo fundacional lo que hace finalmente es tratar de ver cómo Pichilemu comienza a tener servicios básicos para evitar todo un montón de situaciones de insalubridad o de conflicto que finalmente se estaba acarreando con algún tema de limitaciones de terreno y cosas así. Es decir, es un primer periodo donde lo que nosotros podemos observar, más o menos hasta lo que es más o menos mediados de la década del 50, es este periodo fundacional donde recién Pichilemu comienza a funcionar casi como una municipalidad. Y ahora sí le doy el pase a Jorgito para que nos explique la orgánica de cómo funcionaba entonces esta municipalidad. Sí, por hacer, como hablaba, el segundo periodo funcionaba obviamente con el alcalde, los regidores, el secretario municipal, el tesorero comunal en este caso, porque los municipios entre 1927 hasta 1971 solamente recibían dinero de lo que es el aporte de permisos de patente de alcoholes y en este caso patentes de pensiones, nada más. Y también en este caso la patente de carro, en este caso no de carros, sino que carretas de bueyes, etcétera, etcétera. Entonces los ingresos eran muy limitados, entonces el alcalde y los regidores tenían la misión de ir a Santiago, en este caso, a discutir los proyectos o a solicitar, por ejemplo, algún financiamiento con respecto a un ensanchamiento de una calle, supongamos, la calle Aníbal Pinto, y tenían que ir a la dirección, en este caso, de Vialidad, para obviamente que Vialidad le entregara los recursos y ellos posteriormente ejecutaran las obras. Obviamente siempre existió un centralismo muy importante de Santiago y obviamente las municipalidades luchaban por eso, incluso existieron los congresos nacionales de municipios en este caso, según lo que plantea en este caso el libro de Salazar, porque él habla de la historia de las municipalidades y obviamente enfocada en estos periodos. Entonces lo que ellos concretan es obviamente juntarse todos los municipios más vulnerables para poder luchar contra un estado que estaba bien centralizado y obviamente estaba bien obviamente hermético con respecto a las ansias de autonomía que querían las municipalidades o los territorios en este caso. O sea, en esa época no había los presupuestos municipales como hay ahora. No, nada, o sea, presupuesto muy... Obviamente el valor del dinero en ese momento era muy diferente al de ahora. Siempre han tenido diversos valores. Sí, ahora en ese sentido hay que aportar, porque uno a veces piensa en cuanto al municipio con los ojos del municipio actual, es decir, un municipio que tiene en este caso una cantidad X determinada de dinero para trabajar durante el año y darse vuelta. Por eso que hay que entender que Pichilemu tiene varias cosas bien particulares, sobre todo este periodo fundacional. Primero, como no hay una familia así como la de Ross, porque recuerden que Ross, una vez que muere en el año 1926, comienza a deshacerse de todo, no le interesa nada y lo que puede sacarle plata le saca plata y lo que no lo dona, así de sencillo. Esta cosa del sueño romántico de Ross que dice, oye, me voy a morir y van a quedar mi familia. No, mentira, la familia Ross de hecho dona y vende, en este caso el hotel, y después finalmente vende un poco el casino y chao, lo demás lo dona todo la municipalidad. Ahora, ¿cuál es el punto? Que como no hay una familia grande, adinerada acá en Pichilemu, no hay un interés porque finalmente Pichilemu tenga servicios básicos, así de sencillo. Y como la municipalidad tiene unas limitaciones muy complejas en cuanto a su gestión, por ejemplo, vamos a ver que el tema del agua potable o incluso los tendidos eléctricos que llegaran a Pichilemu van a ser un camino tremendamente tortuoso, y no solamente estamos hablando de 1 o 2 años, porque imagínate, ahora estamos hablando de un alcantarillado que se demoraron 20 años en hacer un proyecto para Playa Hermosa, pero cuando hablamos, por ejemplo, del tendido eléctrico, estamos hablando de mucho más de 20 años, y para el tema del agua potable igual. Entonces, oye, claro, para. se entiende distinto. Sí, ¿tienen algunos datos ustedes de, por ejemplo, de esos hitos comunales, como por ejemplo, ya sabemos lo del tren, cuánto se demoró y en el año que llegó, que fue en 1924, 26, por ahí parece, ¿no? Y 2 años después muere Agustín Ross. No, de hecho, cuidado con ese dato, Vasco, porque el tren llega el 5 de enero del año 1826 y Agustín Ross muere en octubre del año 1826, o sea, no 2 años después, meses después, y finalmente ahí Agustín Ross muere. Y ahí donde por eso ustedes son los profesores de historia y yo soy el periodista, pero no me acordaba. No, está bien, pero ahí estamos nosotros del tema del tren, y es importante.
Sí, me acordaba de ese dato que lo había dicho Jorge. Ya, dentro de los hitos, no los quiero meter en aprietos, pero más o menos, redondeando, ¿cuándo llegó la luz eléctrica a Pichilemu? La luz eléctrica llegó en el 65 por acá. Obviamente antes, entre 1930 y 1960, existían lo que es la fonola. Incluso en las actas de consejo, en este caso de ese momento, actas de regidores, hablaban con respecto al gasto de petróleo para meterle a la fonola, en este caso, de las calles principales, que eran como 4 o 5 calles, obviamente. Y obviamente o sea, tenían antorcha en las calles. O sea, Sí. como el que pasaba, Sí. ¿cómo se llama? El rondí que pasaba ¿Qué pasaba prendiendo el chonchón? el chonchón. Así era la cosa. Mira, eso no me lo contó mi papá. Él nació en el 46 en Pichilemu. Y hasta el 60 y algo no llegó a la eléctrica. Porque fue un proceso obviamente entre Endesa, porque Endesa anterior era una empresa del Estado. Y obviamente ese proceso era muy extendido. Porque el tendido eléctrico tenía que llegar a la comuna de Pichilemu, a la costa en este caso. Y yo les vuelvo a insistir en el tema, mientras no haya una familia que finalmente esté presionando para llegar a esto, no se mueve. Entonces, claro, porque en ese entonces la gestión municipal es muy limitada. Muy limitada. Y no solamente... Exacto, correcto. Entonces no es como el día de hoy que en realidad uno hace un buen proyecto y tiene financiamiento. En realidad el tema de la luz eléctrica, porque si bien llega en el año 1965, pero siempre va a tener problemas. Y de hecho, quienes recuerdan, y aquí hay gente que debe estar viendo el programa, es que venía un vientecito, como los vientos de antes, ya, o la lluvia de antes, y se cortaba la luz por meses. Y por meses. Porque ahora de hecho, claro, bueno, todavía se corta por varios días, pero antes era por meses. O sea, por ejemplo, llegaba la temporada de invierno y adiós luz, no había luz. Era totalmente diferente esa época. Perfecto. Y cuando hablemos del camino, ¿no? Las conexiones, la conectividad de Pichilemu, ¿cómo era la conectividad de Pichilemu? ¿Cómo fue evolucionando la conectividad de Pichilemu? Y empiezo a recordar y puta, estoy viejo. De madera. Me acuerdo que viajaba, claro, en el puente negro de madera. El Vasco se está recordando el puente negro de madera, pero cuando el puente era negro y de madera, y por eso se llama puente negro. Sí. Claro, sí, y de ahí se tiraba la gente, se bañaba, se tiraba ahí en la laguna, y yo viajé millones de veces por el camino antiguo. Ya, pero la conectividad, ¿cuándo empiezan estos recorridos? Pasan de una huella de carreta a un camino más o menos, ¿no? En buen estado. El proceso empieza durante la dictadura militar en 1975 y finaliza como el año 88, 89, la pavimentación definitiva a Pichilemu en este caso, obviamente. Eso tiene la pavimentación, yo me recuerdo que fue en el gobierno de Frey que se termina de pavimentar todo, pero en el gobierno no tenía idea de eso. Lo del gobierno en Pinochet se empieza como a arreglar un poco el camino y el pavimento, me acuerdo que llegaba, yo recuerdo que llegaba hasta Halcones. Hasta ahí yo conozco, yo me acuerdo que llegaba... me recuerdo, ¿no? Y claro, seguramente llegaba más atrás, pero en mi época, que yo empecé a viajar, que se iba en el año 85, 86, el pavimento llegaba hasta Halcones. Pero con Pinochet mira, empieza como a mejorar un poco los caminos, ¿no? Y una de las cosas, oye, que es súper sabrosa esta parte, porque una de las cosas por las cuales, por ejemplo, las otras comunas no querían que Pichilemu fuese cabecera de provincia, era por lo mismo. Ya era porque finalmente Pichilemu, en realidad, dentro del punto de vista de la importancia que tiene geopolítica para la zona de la costa, no tiene ninguna. Entonces ahí hubo muchas negociaciones, hubo mucho lobby, porque claro, Pichilemu es una ciudad donde finalmente se llega. Ya es una ciudad que no es una ciudad de tránsito y que por esa misma razón entonces, entendiendo las condiciones que tenía Pichilemu hasta la década del 90, que eran bastante retrasados, es decir, cuando nosotros vemos del Pichilemu que un turista puede visitar ahora, pero una persona que tenga 60 años y el Pichilemu que ve te va a decir esto es distinto, o sea, esta es otra ciudad, no es el Pichilemu ya que conocí en los 70, en los 80, ya, en este caso donde el turista se quedaba los 2 meses de verano, también apreciando lo que eran las fiestas venecianas en la Laguna Petrel, en donde particularmente... A ver, dale con eso.
obviamente la laguna Petrel fue navegable de entre los 50 hasta mediados de los 70 y se realizaron fiestas venecianas. Y también obviamente habían demandas con respecto al litigio de la laguna o del humedal de Petrel. En este caso por parte del dueño de la hacienda de Petrel entre los 50 a los 60, que era don Eugenio Suárez, si no me equivoco bien. Y obviamente los alcaldes tenían obviamente estas problemáticas de litigio, obviamente de la laguna, porque según este propietario, don Eugenio Suárez, la laguna Petrel pertenecía al Fondo San Antonio Petrel. Pero en realidad no era así, porque según el artículo, en este caso el Código Civil 594, la laguna Petrel era un bien de uso público, porque obviamente tenía una desembocadura hacia el océano y entraban aguas saladas, por ende ya era de uso público para toda la comunidad y era navegable. Incluso en una carta que hizo el alcalde don Sergio Morales Retamal, en conjunto con el secretario don Carlos Rojas Pavés, ellos planteaban este punto, que la laguna de Petrel era de uso público y obviamente para las personas tuvieran permisos para navegar en esa laguna. Entonces por eso yo enfoco ese antecedente en particular. No, Sí. oye, el rol de los involucrados y el rol de la causa, no, muy bien, Jorgito. Sí, oye, sí, Jorgito se puso bueno con eso porque, claro, de hecho yo creo que hay gente que todavía hasta en los 80, ya casi para finales de los 90, es cuando la laguna Petrel todavía seguía siendo navegable. Hay que entender, Sí. y aquí un poco nos vamos a poner también entender por qué el problema medioambiental de Petrel es tan severo. Sí. Porque para que sea navegable, la laguna Petrel no tiene una profundidad de 1 metro, de 2 metros. De hecho, tiene un promedio aproximadamente entre 3 metros y medio y 4 metros de profundidad. Entonces, por esa misma razón, ya cuando llegaba, se abría la boca, llegaban los arenales, pero tampoco eran capaces de cubrir hasta arriba. Entonces, por esa misma razón, seguía siendo navegable. Pero lamentablemente, y eso demuestra un poco el problema ecológico severo que hay, cuando el día de hoy entonces vemos la laguna Petrel que ni siquiera es capaz de embancar arena porque no tiene una capacidad, porque lo que tiene ese sedimento no es arena, no es tierra. Es decir, eso fue una mala decisión que a partir de los 90 se toma ya de finalmente comenzar a ocupar ese espacio ya para finalmente hacer lo que se hizo con el tema de los residuos orgánicos de Pichilemu. Y también tuvo mucho problema. Es un daño tremendo el que le hicieron a la laguna Petrel, porque recordemos que Pichilemu, dentro de la provincia, yo creo que dentro del país, es una de las pocas comunas que tiene un número importante de humedales, considerados humedales. Está el Bajel, está la laguna Petrel, está la laguna del Perro, que también se considera un humedal, está otro santuario que es la laguna de la Oscura, está el Estero Nilahue, está la plaza, está la laguna de Cahuel. Entonces, el daño ecológico que se le ocasionó a la laguna Petrel está siendo casi irreversible, ¿no? Pero antiguamente, ya donde los quiero llevar, la comunidad quizás en ese tema fue donde históricamente se unió para evitar el emisario submarino, sí, ¿o no? del 2005. Ahora, ojo, porque antes también se habían mandado otras embarraditas. ¿Ya? Por ejemplo, antiguamente en Pichilemu, ya como nosotros no teníamos un río constante ya del cual sacar agua, se sacaba agua de lo que es el bebedero de Ortúzar, como se le llamaba, que era una laguna que hay en el sector donde está Ángel Gaete. Ya, y ahí también comenzaron a hacer lo mismo. Yo siento que Pichilemino también tiene esa cosa de lo más rápido y lo más cómodo, y también comenzaron a verter agua servida allí en el bebedero de Ortúzar, donde finalmente va a provocar varias situaciones, como por ejemplo lo que va a suceder con el cólera a mediados más o menos de la década del 50, entonces, y eso es producto entonces de las malas decisiones que se están tomando. Y por esa misma razón que cuando nosotros hablamos de tener un poquito más de memoria, ya, y la gente que tuvo memoria respecto al emisario submarino entendió eso, es decir, no podíamos seguir cayendo en los errores que constantemente Pichilemu estaba cayendo. Pero lamentablemente, cuando tú haces un proyecto de esa magnitud, necesitas la otra contraparte, que el proyecto se sostenga en otro proyecto moderno que limpie las aguas y las devuelva a la laguna Petrel. Entonces llegas a un problema porque cuando llovió hace poco, en la laguna subió tanto que la autoridad tuvo que abrir la boca, botar literalmente la mierda al océano, porque estaba en la disyuntiva,
o la mierda le llega al cuello a los vecinos que están en el sector de la laguna, o necesitamos evacuar la caca al océano. Entonces, el proyecto del emisario submarino, por esta mala gestión, en definitiva, igual se llevó a cabo de otra manera. La mierda fue a dar al mar. Y antiguamente, ¿dónde iba a dar los desechos de Pichilemu? Eran pozos profundos, ¿no? O sea, pozos sépticos, ¿no? Ahí no tengo claro, en realidad. Sí, de hecho, a ver, la primera persona que comienza en este caso a hacer como una pequeña red de alcantarillado ya es Agustín Ross, que todo lo que es su sector que el sector en este caso Ross, como se le llama, era el que tenía una especie como de alcantarillado interno entre ellos, y también tenía unos pozos gigantes donde iban a parar los desechos, no es que paraban en este caso en el mar, ¿ya? Es más, de hecho al contrario, Ross sacaba agua del mar para sacar baños y cosas raras que eran de esas cosas que la gente que venía se daba ese lujo de tener ese gustito, tener un baño caliente de mar. Pero era lo único que había acá en Pichilemu con respecto a una gestión de residuos. Todo lo demás, incluyendo el sector Ortúzar, ya con la población Santa Irene y lo otro, no tenían entonces ninguna evacuación de agua, que simplemente o la calle, ya con el tema, por ejemplo, de agua, que ocurría mucho, ya, y lo que también era el tener pozos negros, ya para finalmente cubrir los desperdicios, y eso finalmente se hace. Y por esa misma razón que acá en Pichilemu los terrenos eran grandes. Ya había un tema de que los terrenos mínimos debían medir 20 por 40, y era por esa situación, es decir, poder tener entonces un rancho ya, o la casa, lo que sea, y posteriormente entonces una zona que era como el campo minado, que en su momento van a tener ya llenos de pozos negros para poder evacuar agua, servía. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de esta historia romántica, no sé, a uno que le gusta la microhistoria, me imagino que a Jorge igual, estos datos que son medio freak, de decir, oye, ¿y dónde dejáis los desechos? De una ciudad, de un balneario. Y claro, toda esta cosa bien linda la tenía el Ross, pero lo demás no. Y a partir de eso, entonces, que ya en la década del 80 y los 90 se comienza a pensar dónde quedan los desechos del centro. Y ahí es donde se toma esta decisión de comenzar a enviar toda la laguna Petrel. Y que claro, hoy en día nosotros tenemos la planta de agua, de gestión de agua, de residuos, ¿ya? Pero de planta de tratamiento, pero nunca se hicieron cargo del sedimento que estaba ahí. Es decir, yo no saco nada con tirar el agua limpia o semilimpia si finalmente nunca saqué el desperdicio que está ahí adosado con más de 4 metros de profundidad. Entonces, si uno multiplica el área que tiene, es tremendo. Y yo creo que ahí hay que hacerse cargo, porque, bueno, insistir, la historia finalmente nos rebota, ¿ya? Y no hay que cometer los mismos errores, no podemos caer en lo que siempre sucede. Exactamente. Marquito González nos dice, oye, ya estamos, quedan 3 minutos, nuestro director. Yo le quiero dar las gracias a Marco, que es el que hace todo este tipo de conexiones pandémicas para poder sacar al aire el programa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, y cortito, ustedes, antes de la última pregunta que yo les quiero hacer. El periodo entre 2000, o sea, claro, el periodo entre 2005 y 2009 quizás fue uno de los peores periodos en la historia republicana, ¿cómo se dice?, electoral o política de Pichilemu, porque circularon cerca de 10 alcaldes, algunos salieron por corrupción. ¿Se podría catalogar como uno de los periodos más negros en la historia de Pichilemu, don Jorge González? ¿Cómo lo dice usted? Yo creo que depende de los contextos en este caso. Obviamente dentro de los últimos 30 años fue uno de los peores periodos, entre el 2004 hasta el 2008. Ese periodo obviamente en donde habían alcaldes subrogantes, alcaldes suplentes, titulares, entonces también donde los casos se daban por la radio. Fue un momento muy obviamente desagradable y de sufrimiento para el pichilemino, porque obviamente sus autoridades no dieron el ancho para la gestión y ese periodo en particular, y obviamente se enfocaron en tener poder, y obviamente eso los cegó y provocaron esta situación que es lamentable para la comuna en este caso. Incluso hay muchos pichileminos que sentían vergüenza a nivel obviamente nacional porque te agarraban para el chuleteo, entonces igual era complejo. Sí.
Yo en esa época estaba trabajando en TVN, en prensa, y la gente del departamento de política me subía al columpio todos los días. Me decía, oye, ya cambiaste alcalde de nuevo, para Sí, pues. la, o me decían, devuelve la billetera, Sí, pues sí, ¿cachai? no, sí No lo vayan a mismo. Pichilemu porque te pueden robar, no, si no fue, no somos. ¿Y usted qué opina, don Álvaro? Oye, nos vamos a ir bien esta primera temporada. Sí, pues. Estuvo buena la Sí. pregunta, porque yo creo que hay un tema que tenemos que seguir estudiando. Yo la verdad es que no sé si el peor de todo, no me gusta mucho este periodo desde el año 1891, desde cuando se le quita el poder a Cibero, hasta más o menos el año 1932. Ese periodo no me gusta mucho en la historia de Pichilemu, siento que está muerto. Pero yo creo que es vergonzoso, yo creo que es un poco la palabra y sumamente triste, ya porque finalmente, claro, caemos en una inestabilidad política y los pichilimunos comenzamos a creer que ya no hay esperanza. Y yo creo que eso fue lo peor que nos pasa a nosotros como pichileminos, perder la esperanza de que no había nadie bueno, nadie limpio, que no había nadie que tuviese buenas intenciones. Y la verdad las cosas que creo que hasta el día de hoy hay gente que mira hacia el pasado. Es decir, en lo personal, yo no volvería en este caso a confiar políticamente en alguien que finalmente dentro de este periodo participó. Yo por lo menos no lo veo así. Y ahí entonces donde el valor de la historia, en conocer lo que nos ha sucedido, la experiencia, pero también reconocer las emociones que nos dejaron. Es decir, uno recuerda ese periodo y lo recuerda con amargura, lo recuerda con vergüenza. Yo todavía hace como una semana salió una cuña en la tele cuando Paulina Nin decía Pichilemu es un pueblo sin ley. Y hoy en día escuchamos día sábado, otros programas que vuelven a repetir lo mismo. Yo creo que ese discurso que tiene mucha gente que quedó pegada en el pasado, hay que sacarlo y yo creo que hay gente nueva que está dispuesto a hacer de esto como siempre tuvo que haber sido, es decir, un pichilemo donde todos estemos remando para todos lados y que finalmente no hagamos las cosas porque yo la quiero hacer de tal o cual manera, sino que hay que hacerlas porque finalmente creemos que Pichilemu se merece ya tener lo que siempre hemos querido, que finalmente buenos pichileminos trabajando para un buen pichilemo. Obviamente aprender de los errores y obviamente corregirlo y involucrar a la gente que participen en estos procesos que se vienen a futuro, obviamente. Exactamente. Oye, yo les quiero dar las gracias a ustedes. Como son muy buenos para hablar, yo voy a poner el cronómetro acá antes de cerrar para que ustedes me digan. Está bien, está bien. Ustedes Y la saben gente cómo se son, ¿para qué me entretiene. invitan? Sí, está bien. Oye, No me quiero ir, señor Star. primero Jorge y después Álvaro. Quiero que me digan, para que sellemos esto, qué sentimientos les evoca a ustedes Pichilemu. Tienes un minuto para decir resumidamente qué te provoca a ti esto de Pichilemu, de saber, de investigar de su historia, a toda la gente que nos está viendo, a las miles y miles de personas que están viendo ahí al otro lado de la pantalla. Jorge, desde ahora ya. Ya, para mí, primero que todo, Pichilemu es un territorio que tiene mucha historia en diversos ámbitos. Obviamente hay que seguir investigando, cuesta bastante y a veces me puedo equivocar en algunos antecedentes y en ese aspecto pido las disculpas correspondientes a las personas, obviamente que se sienten tocadas, pero también eso se hace con esfuerzo. Obviamente también recibiendo la crítica constructiva de buena manera y así obviamente poder corregir el trabajo y el proceso de investigación que uno concreta durante el transcurso del tiempo. Obviamente uno de los anhelos es construir en este caso la historia de Pichilemu de manera bien detallada. Cuesta bastante porque los relatos son totalmente diferentes y son en periodos totalmente diferentes. Entonces hay que asociar ese periodo y ese contexto para que el relato pueda ser visible ante la comunidad y pueda ser interesante, que eso es lo importante, que pueda ser interesante y pueda ser entretenido y que obviamente la historia tenga un relato totalmente encantador, que eso es lo que a mí me gusta, que sea encantador y que pueda persuadir a la persona. Eso, dale. Muy bien. Lo dijiste en 2 minutos casi con 50. Entonces, ahora, Álvaro, desde el punto de vista histórico, ¿qué te evoca Pichilemu? Mira, yo desde el punto de vista
emocional histórico, porque yo de hecho cada vez que salgo de Pichilemu tengo en mi cabecita la canción de Jorge Aravena Yanca, así, quiero volver a Pichilemu. Y yo creo que todo pichilemino tiene eso, ya independiente de en el lugar donde esté, y creo que Pichilemundo finalmente ha provocado eso, que muchos pichilemu a través de esta plataforma, a través de este espacio, quieran volver a Pichilemu. Y yo creo que Pichilemu se merece un montón de cosas más, pero también tengo la fe, y yo siempre creo en eso, tengo la fe puesta en que las nuevas generaciones, los nuevos protagonistas, las nuevas personas que estamos acá trabajando por Pichilemu, vamos a entregar entonces este Pichilemu, ese Pichilemu al cual siempre queremos volver, donde estemos, pero vamos a volver a Pichilemu. Y desde el punto de vista histórico, mira, yo creo que hay hartas cosas que poder trabajar, pero me interesa sobre todo el tema del reconocimiento del valor de muchas cosas que se han perdido acá en Pichilemu, como por ejemplo el valor de Ciruelo en cuanto al origen, también reconocer el valor de los campesinos con respecto, y siempre lo digo, con respecto a que ellos fueron los que emigraron acá, y que si bien está el sueño de Ortúzar y está el sueño de Agustín Ross, yo creo que lo que hace Pichilemu ser Pichilemu el día de hoy fue el sueño de todos estos campesinos que no siguieron el sueño de Ortúzar, sino que siguieron el sueño de Ross y que finalmente dieron forma a este Pichilemu. Creo que hay que trabajar mucho la historia social para que de esa manera poder entender que lo que nos está pasando ahora, en el presente, con todo lo que nos está pasando, finalmente es parte de las acciones que nosotros tomamos como pichileminos en un pasado quizá a lo mejor no muy lejano. uh-huh. Chicos, yo les quiero dar las gracias. Ya sabemos que Álvaro es ciruelista, nuestro historiador. Hay otro historiador que es Marcelo Mella, que es hortucista. Yo diría que, claro, yo soy hortucista, o llanista, yo soy del llano. Jorgito sería de qué lado, Álvaro. Yo no me gustan esas categorías, no sé, obviamente no soy de los sismos, porque los sismos son fanatismos o fundamentalismos desde mi perspectiva. Oh, lo está tratando de fundamentalista nosotros. No sé, no eso, pero igual obviamente no me alguna postura en particular. Se quedó sin segunda temporada, Jorge. Claro. Debut y despedida. Mi participación, así que ya, oye, yo les quiero dar las gracias porque siempre es rico volver a recordar, saber algo de historia. A mí me encanta la historia y a la gente también le debe encantar la historia de su comuna porque es tremendamente importante, sobre todo contada por hijos de Pichilemu, y que no te la vengan a contar a otra gente, porque ellos lo viven de distinta manera, y eso es lo importante para ustedes, chiquillos. Chapó para ustedes, me saco el sombrero, Álvaro, Jorge, porque son gente de nuestra comuna que cuentan la historia de manera apasionada, y eso de verdad que hoy día hace falta, meterle pasión y punch a nuestra sociedad y no quedarnos en eso, sino que investigar para que tengamos también un futuro con mucha más identidad. Muchas gracias, chiquillos, nos vemos en la segunda temporada. Vamos a ver después de qué vamos a hablar. Podríamos hablar del surf, la historia del surf es buena también. Me gustaría hacer un programa del surf también. Sí, con Pablo Isbeck, sí. Primo tuyo, Pablo. Sí. Chiquillos, nos estamos despidiendo, nos están apurando. Gracias por todo, gracias por esta tremenda primera temporada. Primera sin segunda, vamos por la segunda temporada en poco tiempo más. Descansa, Pichilemu, donde quiera que estés. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Chau.